Bienvenidas, bienvenidos sean todos ustedes a esta tercera y última sesión donde nos vamos a referir a la obra de Charles Baudelaire. Gracias a las participaciones, las preguntas muy inteligentes de todos ustedes, me ha sido posible hacer una serie de preguntas. Finalmente no hay respuestas cuando uno estudia a un autor, simplemente hay una serie de interrogantes que se plantean de manera permanente, lo cual no es perjudicial, al contrario. Dice Marcel Le Goff, el autor de el prólogo a las olas completas, la edición de las olas completas en las ediciones de Usey, que Baudelaire, al contrario de Lautréamont o de Rimbaud, no es el autor de un solo libro. Sí, conocemos a Baudelaire como el autor de Las Flores del Mal, pero su producción dista de ser esa. Ruff menciona un retrato que él hace de muy joven, Baudelaire, cuando dice que su obra consiste en una serie de críticas de arte, una serie de poemas que ha publicado en revistas y su traducción de la obra de Edgar Allan Poe, lo cual lo vimos de manera muy rápida, pero es justo mencionar su trabajo permanente que hizo con Edgar Allan Poe. Como dice Jorge Cuesta, fue Baudelaire su traductor en más de un sentido. Hay un ensayo de Mort Peckham, gran estudioso de la literatura romántica, donde se titula Hawthorne y Melville como autores europeos, donde concluye que tanto Hawthorne como Melville pueden ser considerados como autores europeos porque fueron descubiertos primero en Europa. Eso pasó con la obra de Poe, desde que Baudelaire tradujo La revelación magnética, no dejó en sus intentos de perseguir la obra de Edgar Allan Poe. De hecho, en las primeras ediciones que aparecieron en español, como esta, que es de Barcelona, de 1887, incluía en su prólogo, en su presentación, el prólogo del llamado Carlos Baudelaire. Sí, en la introducción, el estudio que hizo Baudelaire al frente de las historias extraordinarias de Poe se convirtió en un clásico tanto en lengua francesa como en español. De hecho, el título Historias Extraordinarias se debe al propio Baudelaire. Él fue quien acuñó el término Histoire extraordinaire, porque, como ustedes saben, Edgar Allan Poe tradujo sus historias bajo el título, o publicó, perdón, sus historias bajo el título Historias de lo grotesco y lo arabesco, Tales of the Grotesque and the Arabesque. Pero el título Historias Extraordinarias se debe a Baudelaire. También le recomiendo este libro que recientemente apareció, de Sergio Hernández Roura, creo que ya se os ha mencionado, el libro de la recepción de Edgar Allan Poe en México. Por favor, léanlo porque es un libro que merece mucho la pena y es publicado por Bonilla Editores. Bueno, insisto en que Baudelaire no es autor solo de Las Flores del Mal, aunque sea su libro más famoso. Y ahora nos vamos a referir brevemente a un libro que Baudelaire publicó y que es muy difundido, sobre todo en los últimos tiempos, que es Los Paraísos Artificiales. Según Gautier, según su amigo Théophile Gautier, Baudelaire encontró ese título en una tienda de flores artificiales y le gustó el título Le Paradis Artificiel para denominar su obra.
Este libro está basado, inspirado en la lectura que él hizo del libro de Thomas de Quincy, Confesiones de un comedor de opio inglés, que vamos a ver a continuación la portada, cuya primera edición es de 1821, es decir, el año en que viene Baudelaire a este mundo. Thomas de Quincy es autor de muchísimos libros. De hecho, en su madurez él pensaba reunir su obra completa en 17 volúmenes. Ustedes imagínense la cantidad de obra que escribió. Y toda su vida estuvo dominada por la debilidad física y el deseo de ser feliz, lo cual iba en contra del dogma romántico en que creció, porque el romanticismo perseguía sobre todo el sufrimiento como catalogación. El rechazo de la sociedad era visto como algo positivo por los románticos. Y de Quincy fue muy cercano a William Wordsworth, a Samuel Taylor Coleridge, la primera generación de románticos, y precisamente con Coleridge empezó a probar lo que él llama los placeres y los dolores del opio. El libro que nos ocupa, que es Confesiones de un inglés comedor de opio, aquí está la versión de José Rafael Hernández Arias. La parte más difundida es la relación que en su juventud de Quincy, en Londres, mantuvo con una persona, al igual que él, expulsada, al igual que él, rechazada por la sociedad. Dice de Quincy, esta persona era una joven, una de esas mujeres pertenecientes a esa clase desgraciada que pertenece a los desechos y parias de la población femenina. Siendo yo mismo, en aquel tiempo, un peripatético por necesidad o un paseante de las calles, naturalmente coincidí con esas peripatéticas femeninas a las que suele llamarse callejeras. Es decir, Anne era una joven prostituta que se vincula a otro vagabundo que era en ese momento de Quincy. Y de Quincy en su juventud gozó y sufrió los placeres y las calamidades del opio. En una de esas ocasiones se sintió muy mal y ella lo acogió y lo curó. Eso es algo que él no puede olvidar y es quizá la parte más intensa, más memorable de las memorias de Quincy en este libro. De Quincy es un autor, como les dije, de una gran prolijidad. No solamente escribió las confesiones de un inglés comedor de opio, no solamente es autor de El asesinato considerado como una de las bellas artes, que ya desde el título es una provocación y el sentido del humor tan inglés aparece en este libro. Baudelaire escribe Los paraísos artificiales basado en el libro de Quincy, después de la lectura de Quincy. Sin embargo, él nunca publica un libro bajo ese título, publica de manera independiente del vino y del hashish, donde habla de los efectos y de la historia compara al vino con el opio, diciendo que condena el hashish y dice que el vino es para el pueblo que trabaja y que amerita la bebida. Después procede a hablar del hashish como una excitación angelical,
Y el opio se va a convertir en una medicina constante en Baudelaire. El opio, en su derivado del láudano. El láudano es una bebida que se conseguía en las farmacias de manera eh, más o menos fácil y era un derivado del opio. O sea, el láudano era una mezcla de vino blanco y de derivados de opio. Y se utilizaba para atacar a los dolores de los niños que tenían dentición temprana o para curar los dolores de cabeza. Recuerden que Baudelaire sufrió toda su vida muchos dolores de cabeza, muchos ataques, entonces acudía constantemente al láudano. Él probó por primera vez, si creemos en la historia, el opio con Théophile Gautier en su club que estaba en el Hotel Pimodá. O sea, en su primera juventud, él supo de lo que era el, el opio. Y, y el libro está integrado por varias secciones, el gusto del infinito, en la definición del hachís, pero nunca es una defensa, sino una explicación muy objetiva de lo que es estos aceleradores y acrecentadores de la energía, porque nunca él establece una diferencia entre la embriaguez que provoca el alcohol y la embriaguez que provoca el otro tipo de drogas. Baudelaire habla de los paraísos artificiales, de hachís, como una forma de expandir los sentidos, de ir hacia el infinito, como él decía, al fondo de lo infinito para encontrar lo nuevo. En el libro de poemas en prosa que vimos de manera muy rápida la clase anterior, L'Esprit de París, de manera sistemática, en varias partes, habla de esta relación que existe entre la realidad y el deseo. Es decir, entre la realidad sin la toma de ningún estimulante y la realidad amplificada por la injerencia de estos elementos. Al ingerir estas drogas, el individuo entra en un estado que lo hace olvidar el tiempo. El tiempo va a ser el enemigo constante de Baudelaire. Hay un poema en el libro del Sprint de París que se titula La Cámara Doble, donde el poeta se encuentra en una cámara donde todo es, como dice en un poema de las Flores del Mal, lujo, calma y voluptuosidad. Siente que los muebles tienen unas dimensiones extraordinarias, al igual que el ambiente que lo rodea, y de pronto se da cuenta, cobra conciencia, de que ese espacio no es lo que había él creído en esa primera etapa. El tiempo ha regresado para cobrarle su cuenta. El tiempo ha regresado a ser el tirano de todos los días. Por eso Baudelaire defiende la embriaguez. Vamos a escuchar a continuación en voz de Julián Le Carcassonne, ya oímos este poema, pero quiero que lo escuchemos otra vez, el poema Embriagaos, porque explica muy bien lo que quiere decir Baudelaire. Una embriaguez puede ser del santo, del poeta o del ebrio. Precisamente por eso en Las Flores del Mal explora el vino. Al explorar el vino, tiene un poema dedicado, el vino de los amantes, el vino de los asesinos. Hay toda una reflexión en torno
a la ingestión de vino. Pero vamos a escuchar el poema en voz de Julián para detectar ciertos elementos. Hay que estar siempre ebrio. Todo está allí. Es la única cuestión. Para no sentir el horrible fardo del tiempo que rompe vuestros hombros y os inclina hacia la tierra, hay que embriagarse sin cesar. ¿Pero de qué? ¿De vino? ¿De poesía? ¿O de virtud? A vuestra guisa. Y si alguna vez, sobre las gradas de un palacio, sobre la hierba verde de un foso, en la soledad melancólica de vuestra alcoba, os despertáis, la embriaguez ya atenuada o desaparecida, pedid al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, y a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla. Pregúntale qué hora es. Y el viento, la ola, la estrella, el pájaro y el reloj os responderán: es la hora de embriagarse, para no ser los esclavos martirizados del tiempo. Embriagaos, embriagaos sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, a vuestra guisa. Muchas gracias por tu lectura, querido Julián. Yo quisiera reflexionar en varios aspectos del poema, perteneciente a los primeros poemas en prosa, al Sprint de París. En este caso utilizamos la traducción de Margarita Michelena, quien utiliza la palabra guisa, a vuestra guisa. Hay otros traductores que eligen la palabra a vuestro gusto. Guisa viene siendo lo mismo que gusto. Y dice el poeta que hay que estar siempre ebrio. ¿De qué? De vino, de poesía o de virtud. Es decir, el ebrio, el poeta y el santo son las ocupaciones que nos llevan, en opinión de Baudelaire, a la plenitud, al absoluto. Estas tres ocupaciones, estos tres estados del humano, nos permiten escapar a la tiranía del tiempo. Por eso en la chambre double, en la cámara doble, hay esta dualidad que nos persigue constantemente. El spleen y el ideal, o sea, el tedio y la elevación hacia otras alturas. Lo que está pretendiendo Baudelaire en este poema, al igual que en muchos otros, es perseguir y hacernos partícipes de la persecución de lo infinito, del absoluto, de huir de la mediocridad cotidiana para insertarnos en esa plenitud y en ese absoluto que solo nos da la embriaguez. Por eso la embriaguez no se trata solo de embotar los sentidos, sino de, bueno, de huir de ellos, de escapar, pero a través de la embriaguez del vino, a través de la poesía o a través de la virtud. Uno puede estar también embriagado de amor, como lo dicen muchas canciones populares, y también si uno ve la Santa Teresa de Bernini, este gesto donde ella aparece en una actitud mística, pero que también recuerda una actitud erótica. O sea, la plenitud se puede dar en la
absolutamente en embriaguez, ya sea a través del licor, a través del vino, a través de la poesía o a través de la templanza y la virtud de los santos. Como dice Marcel Leroux, Baudelaire no es autor solo de un libro, sino de varios de ellos. Y si queremos asomarnos al Baudelaire íntimo, pues basta leer Mi corazón al desnudo, Mon cœur mis à nu, donde encontramos una serie de aforismos y de pensamientos que nos ayudan a entender lo que era este ser tan complejo y tan contradictorio que es Baudelaire. Precisamente en su prólogo a las obras de Edgar Allan Poe, él dice algo que puede aplicarse a él mismo. Como bien sabemos, toda literatura es autobiográfica. En Madame Bovary, C'est moi, se puede aplicar en todos los momentos de la creación. Todo lo que escribimos es autobiográfico. Pero en el caso particular de Baudelaire con Edgar Allan Poe, esa relación es aún más estrecha. Y en una parte de su prólogo dice Baudelaire que Poe descubrió que existían dos características que no se encuentran en la serie de preceptos que señalan los derechos humanos. El derecho a la negación y el derecho a irse. O sea, la posibilidad de decir no. Poe dijo valientemente que no, y se enfrentó de manera frontal al sistema de los Estados Unidos y escribió siempre aquello que le ordenaba su conciencia, no lo que le pedía su público. Y eso es una señal del clásico. El clásico siempre es rechazado en su tiempo y a la larga es redescubierto y revalorado. En una parte de Mi corazón al desnudo, Baudelaire dice que la oración que reza todas las noches es la invocación a su madre, a Edgar Allan Poe y a Marieta. Marieta era la muchacha que los acompañó a los Baudelaire hasta el fin de sus días. Era como la Celeste de Marcel Proust. No sabemos más de Marieta, pero sería bonito escribir una novela o hacer una película sobre ella, de la misma forma en que se hizo una película sobre Celeste o sobre Mary Riley, este personaje que aparece apenas de manera fugaz en la novela de Stevenson, en el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Si ustedes se ponen a reflexionar, los personajes que son menos notorios son aquellos que pueden ser mejor introducidos en la obra artística. Por eso se me ocurre que podría hacerse una magnífica versión de la vida de Baudelaire vista desde la perspectiva de Marieta. Y esta Marieta, pues no sabemos cómo acabó sus días, como tampoco sabemos cómo acabaron los días de Jean Duval, pero seguramente explorando la biografía y las cartas de Baudelaire podemos encontrar más información sobre Marieta. Baudelaire fue un excepcional crítico de arte y él pertenecía a la estirpe de lo que Oscar Wilde llamó más adelante el crítico artista. Es decir, Baudelaire pensaba que el crítico no debía ser un espíritu insensible, sino que el poeta, el creador, era el más apto para ejercer la crítica. Y desde muy joven, él emprendió esta batalla por los salones y por imponer a la burguesía, que era la que dominaba en ese entonces el mercado del arte, bueno, domina todavía, por desgracia,
Eh, pero él se dirigía de manera muy particular a los burgueses, criticándolos, porque le toca vivir a Baudelaire en una época donde el capitalismo comienza a apoderarse de todos los espacios. No deja al artista ningún resquicio donde pueda refugiarse. Por eso surge esta rebeldía callada de Baudelaire. Y Baudelaire en sus salones, Salón de 1945 es lo primero que escribe, y de allí en adelante se hace una serie de enfrentamientos con, defiende a Delacroix contra Ingres y defiende a Delacroix como cabeza de la escuela romántica pictórica y lo pone a Victor Hugo. Él, Baudelaire, venera a Victor Hugo como cabeza de la escuela romántica, lo visita con frecuencia, pero también opina que Victor Hugo es un autor que está más cerca de la artesanía que del arte. Baudelaire, en ese sentido, siempre fue un rebelde, como lo podemos ver pues, en sus manifestaciones vitales, e incluso en su propia muerte. Tan solo piensen ustedes que el presidente Macron no permitió que Verlaine ingresara al Panteón, donde sí están los restos de Víctor Hugo, y por supuesto que Baudelaire tampoco va a ingresar, porque cuando se habló de hacer una estatua, se consideró que no era posible porque su ejemplo no era moral. Otra vez recordamos el caso de Oscar Wilde cuando decía: los libros no son morales o inmorales, simplemente están bien escritos o mal escritos. El arte es, como decía Octavio Paz, otra religión. La poesía es una religión que está más allá de la religión, es la otra voz. Vamos a ver algunas imágenes que nos pueden ayudar a complementar lo que hemos señalado, lo que vamos señalando. Bueno, esto quiero detenerme un poco en esta frase que quisiera que se la grabaran a fuego en su alma. Je pétris de la boue et je ne fais de l'or. Glorifier les cultes des images, ma grande Monique, ma primitive pasión. He moldeado el fango y lo he convertido en oro. Glorificar el culto a las imágenes, mi grande, mi única, mi primitiva pasión. Y esto fue un principio que rigió toda la vida y la creación de Baudelaire. El culto de las imágenes, ya fuera en la poesía, ya fuera en la pintura. Esa fue su grande, su única, su primitiva pasión. Por eso quiero detenerme en esta frase y quiero que la repitan ustedes y que se la graben, porque es lo que Baudelaire quería para nosotros: tomar el fango y convertirlo en oro. Por eso me parece excesivo cuando se dice que Las Flores del Mal es un libro maldito, que él es el primer poeta maldito. Y como decía su amigo Théophile Gautier, a quien están dedicadas Las Flores del Mal, él escribió un año después de la muerte de Baudelaire, no, un año después, perdón, dice: este poeta que se ha hecho pasar por una naturaleza satánica, encarnación del mal y la depravación, tenía el amor al bien y a la belleza en alto grado de, en su más alto grado. Eso lo dice Théophile Gautier y lo creo. O sea, Baudelaire fue no un poeta maldito, sino alguien que buscó desesperadamente la belleza. Era un misántropo. El misántropo
que odia a la humanidad, en el fondo lo hace porque la ama. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Las siguientes imágenes que vamos a ver pertenecen al libro, a la edición de Las Flores del Mal, que compartí con ustedes de manera muy rápida, y son ilustraciones de Pat Andrea, un pintor y escultor contemporáneo holandés que nació en 1942 en La Haya, en los Países Bajos, y es hijo de la ilustradora Meti Neser y del pintor que es Andrea. O sea, viene de una familia de artistas y él es entre otras cosas, es el ilustrador de Alicia en el País de las Maravillas, que seguramente también está en los libros de Zorro Rojo y seguramente también nos va a costar un brazo comprarlo, pero vale mucho la pena y tenerlo. Pat Andrea es uno de los representantes más distinguidos de la llamada nueva subjetividad. Sus ilustraciones a través del mal así lo demuestran. O sea, este libro reúne los poemas que fueron condenados o rechazados por la sociedad de su tiempo. Ustedes imagínense que Las Flores del Mal iba a llamarse inicialmente Las Lesbianas. O sea, eso que forma parte del poemas de Fren Rebolledo en su libro Caro Victrix, o sea, La carne victoriosa, que ya es de este siglo, del siglo XX, perdón, no del XXI, sino el XX, pues ya denotaba esta prohibición que en los años, en mediados del siglo XIX, pues había para este tipo de poemas. Bueno, aquí tenemos la portada del libro de Thomas de Quincy. La traducción de José Rafael Hernández Arias es muy buena, así como el prólogo. El prólogo es magnífico, donde nos habla de esta juventud que tuvo de Quincy. Ahí vemos un retrato del joven. Insisto que perteneció a la primera generación romántica, pero combatió toda su vida por la felicidad. Él creía que la felicidad era una obligación del ser humano y no la tragedia a la cual lo impulsaba su sensibilidad romántica. En la siguiente imagen vamos a ver a De Quincy ya adulto en compañía de sus hijas. Y toda su vida, si ustedes lo ven, fue un hombre débil, fue un hombre de constitución endeble, que por eso acudió desde muy joven al opio para curarse de una serie de dolencias. Pero su libro también habla de el opio como los males que puede provocar. Bueno, este es un autorretrato de Baudelaire bajo los efectos del hachís. El hecho de que al fondo aparezca la Colonne Vendôme significa que Baudelaire en ese entonces vivía con sus padres. Cuando dejó el Hotel Pimodin, vivió un tiempo con sus padres en la Place Vendôme y después la abandonó. Pero este es un retrato muy famoso donde Baudelaire aparece bajo los efectos del hachís y además también es una imagen del Baudelaire que recorría las calles del París del siglo XIX y que dio como resultado estos poemas en prosa que forman el Esplendide de París. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, esta cubierta, quiero detenerme en ella porque es una novela muy poco frecuentada de Hernán de la Roca, una novela publicada en los años 30, titulada Tijuana Inn, precisamente porque se ubica en San Diego y en Tijuana, y es una novela de una muchacha, que más conocida por Tijuana Inn, que pues emprende una carrera delictiva muy exitosa
Pero ahí podemos ver en la imagen que también aparece el crucifijo y la serpiente. Hay una escena maravillosa en la novela donde el personaje, perdón, podemos regresar a la imagen todavía, a la anterior, donde el personaje se enfrenta al opio y es una escena realmente poco frecuente en la novela mexicana. En la novela de Efrén Rebolledo, Salamandra, de Efrén Rebolledo, hay una escena donde el personaje femenino dice, ¿usted qué hace? ¿Qué quisiera hacer? Yo quisiera, dice, fumar opio y no la vulgaridad de la marihuana. O sea, el opio se convirtió, sobre todo en esta época, en los años 20, los años 30, en una forma elegante de drogarse. Hay un libro de Ricardo Pérez Monfort que se titula Goma, Polvo, que habla precisamente de esa relación que hay entre la droga y la sociedad. Pero en ese momento, estamos hablando de los años 20, los años 30, la droga no era un motivo de disolución social como lo es ahora, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, la siguiente es una cubierta, una portada del libro Mon Cœur Mis Nu, Mi corazón al desnudo. Hay una traducción al español de Rafael Alberti donde aparece el Baudelaire íntimo, el Baudelaire que desnuda su alma y se ofrece plenamente. Como les mencioné, el libro está conformado por una serie de aforismos y de pensamientos que nos llevan a entender pues el drama personal que vivía Baudelaire. Un hombre que persiguió permanentemente la belleza y que persiguió la bondad, a pesar de que la fama de maldito se le haya hecho él mismo y su propio libro de poemas. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos un autorretrato de Eugène Delacroix. O sea, Baudelaire fue un excelente crítico de arte, como les dije anteriormente. Sus teorías sobre el color, Delacroix era su ídolo absoluto, él lo defendió, y Delacroix no crean que se portó muy bien con él. Delacroix lo ignoraba olímpicamente, pero Baudelaire se encargó de decir que él era el principio del arte moderno. Y precisamente Baudelaire, en este cuadro de Delacroix titulado La barca de Dante, aparece en el infierno acompañado por Virgilio, Dante, en esta serie de figuras que están alrededor de él luchando. Sobre todo Delacroix, aparte de la fuerza de sus imágenes, tiene esta autonomía de color que supo ver Baudelaire y reconocer en Delacroix al profeta en el cual se cimentarían las conquistas del arte moderno, la permanencia del color encima de todo lo demás. Hay este cuadro de Delacroix titulado La libertad guiando al pueblo. Como les dije en alguna ocasión, es la primera en la que esta imagen apareció en un billete de francés y fue la primera ocasión en la cual una figura aparece con los senos al aire. Y por supuesto este niño de la derecha pues recuerda la imagen de Gavroche, este niño de las barricadas de los miserables de Víctor Hugo, y este personaje también con el fusil en la mano, también vestido, recuerda a Baudelaire que en la Revolución de 1848 salió a la calle con un fusil elegantemente vestido, diciendo vamos a fusilar al general Opic, o sea, vamos a fusilar a mi padrastro. Vamos a la siguiente imagen, por favor.
Bueno, ese es el amigo de Baudelaire, el pintor Edouard Manet. Hay una relación muy estrecha, histórica, entre el hombre de letras y el pintor. Eh, Baudelaire tenía la amistad muy cercana de Edouard Manet, que se convertiría en un pintor impresionista con el paso del tiempo. Y es muy interesante pensar en Baudelaire como el gran adelantado al estudiar la teoría del color. Él dice que el color es un personaje, el color es un elemento fundamental en la historia de la pintura. Y lo que está diciendo Baudelaire es anticiparse a la aventura impresionista. Como ustedes recuerdan, se le da ese nombre a la escuela por el cuadro de Auguste Monet, Impression Soleil Levant, que es de 1872. Es decir, cuando ya Baudelaire tenía 7 años de fallecido. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Este es un aguafuerte de el propio Manet, de Baudelaire, con sombrero de copa, y vamos a encontrarlo en la siguiente imagen, donde la música en las Tullerías, donde Baudelaire aparece retratado aquí, precisamente aquí está, con sombrero de copa, sugerido, no es un retrato, pero este es el París que Baudelaire amaba, aunque Baudelaire decía que extrañaba el viejo París, el París de los aguafuertes de Merrion. eh, Le fascinaba la música en las Tullerías, como se titula este cuadro de Manet, le fascinaban las multitudes, le fascinaban las mujeres elegantes, le fascinaban los trajes de los señores, o sea, le gustaban las multitudes. Y como él decía en un poema en prosa del Estén de París, aquel que no puede estar solo en medio de una multitud, tampoco podrá estar solo. Aquel que no puede estar solo, tampoco podrá estar solo en medio de una multitud. Y el poeta es el que puede poblar su soledad, y como él lo dice en otra parte, el poeta tiene el enorme privilegio de ser, al mismo tiempo, ser él y ser los otros. Y aquí vemos a Baudelaire en esta práctica del flaner, este vago con oficio que va leyendo a la multitud y la va introduciendo en sus poemas. Por eso Walter Benjamin ve en Baudelaire el ejemplo más clásico del flaner, de aquel que recorre la ciudad y la va conquistando. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Bueno, esta es la Olimpia, también de Manet, que recuerda muchas Venus yacentes, la maja desnuda de Goya, por supuesto, es su antecedente más remoto, la Venus del espejo de Velázquez. Lo que llama la atención de este cuadro, que fue rechazado, por supuesto, de los salones, vamos a regresar, por favor, de los salones oficiales, fue el hecho de que no se trataba de una imagen estilizada, sino es una muchacha que está en plena posesión de su energía erótica y está absolutamente en una actitud natural. Recuerdo también otro cuadro de Manet muy famoso, que es el Déjeuner sur l'herbe, que recuerda un mito clásico, pero donde una mujer desnuda se encuentra en medio del prado almorzando con dos caballeros que la rodean. Y en este caso, esta muchacha que está ofreciéndole un ramo de flores, y el gato negro, que por supuesto recuerdan la fascinación que tuvieron por Edgar Allan Poe y que seguramente Baudelaire transmitió a su amigo Manet. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver estas imágenes rápidamente. Podemos pasar más rápido. Esta portada, a los franceses pintados por ellos mismos. Vamos a detenernos un momento en esta imagen porque quiero compartir con ustedes este libro.
Este libro se titula, el que vemos en la imagen, Los franceses pintados por ellos mismos, que es el modelo de libros que se hicieron en otras partes del mundo. Por ejemplo, que es Los mexicanos pintados por ellos mismos, donde los principales escritores de la época alternan con el litógrafo Ezequiel Iriarte, quien hizo las imágenes. Era frecuente para los escritores de costumbres hacer estos retratos de la sociedad, estos retratos de costumbres, y incorporarlos a libros que después se vendían por entregas. Vamos a las siguientes imágenes, por favor. Bueno, allí quise recordar las imágenes del poeta visto por Eugène de Lavedolière. Aparte de la expresión literaria, lo que importaba era las ilustraciones. Baudelaire dedicó algunas páginas a los caricaturistas franceses. Él admiraba muchísimo a Daumier, admiraba a Gavarni, admiraba a muchos artistas que ilustraron las páginas de estos libros. Como vemos, estas imágenes hablan del poeta. Los mexicanos pintados por ellos mismos prefieren hablar del poetastro para distinguirlo de la imagen auténtica del poeta. El poetastro es esta figura que quiere vivir como un poeta, pero que en el fondo no lo es. Esta es la idea que en ese momento se tenía del poeta. Esta es una fotografía de Constantin Guille. Hay un texto de Baudelaire muy importante que se llama El pintor de la vida moderna, y él encarna esta modernidad en Guille. Guille era un escritor, un ilustrador de segundo orden, un autor de viñetas, que, sin embargo, en la pluma de Baudelaire alcanzó alturas mayúsculas, porque Baudelaire consideraba que el pintor de la vida moderna tenía que registrar la evanescencia, lo que se iba. Por eso, las acuarelas de Guille, que pues lo podemos ver, no son precisamente maravillosas, pero a Baudelaire le parecía que encarnaba mejor que nadie la idea de la modernidad, porque estaba expresando Guille la cuestión de la modernidad que se iba, la fugacidad. De hecho, en este ensayo, llamado El pintor de la vida moderna, viene un apartado sobre el dandismo, donde Baudelaire explora lo que es el dandismo en la vida cotidiana y en el arte. Baudelaire pensaba que la modernidad estaba conformada por dos elementos: el amor a lo fugaz y la permanencia del arte, la inmanencia. Para subrayar las palabras de Gautier, donde decía que Baudelaire era un autor que persiguió toda su vida la belleza, voy a leer un fragmento de su himno a la belleza, donde Baudelaire escribió: de Satán o de Dios, ¿qué importa? Ángel o sirena, ¿qué importa? Si haces hada con ojos de terciopelo, ritmo, perfume, esplendor, oh, mi única reina, menos odioso el universo, menos pesados los instantes. Es decir, la belleza es la plenitud, y la belleza es la que nos hace combatir el tiempo. Por eso Baudelaire no fue solo el autor maldito, sino el maldito, como bien lo vio Ramón Gómez de la Serna, es el ser orgulloso
que está persiguiendo y queriendo ese orgullo para todos. Déjenme buscar la cita. Él se refiere al jamón. Si quiere ya podemos salir de muchas gracias, Edgar. Dice Ramón Gómez de la Serna, refiriéndose a Lotromó. Dice, ese orgullo fiero y sostenido que en ti hay, es el que puede poner tregua y orden entre los hombres. Que todos sean tan orgullosos como tú. Y eso evitará que tomen nada de los otros. Eso los hará independientes en la vida, buscando el medio, sin rebajamiento y conspiración, de vivir de sí mismos y así en la posición humilde pero suya y bien preparada para ellos, podrán ser orgullosos. Las palabras anteriores pueden ser cuestionables para alguien que, como Baudelaire, siempre vivió más allá de sus posibilidades. Estuvo lleno de deudas como Balzac y acudió a su madre en busca de auxilio material y apoyo espiritual. Lo innegable es que el genio de su obra supera al talento de su vida, y por esa contradicción, opuesta a la paradoja de Oscar Wilde, releemos y nos releemos en su obra vida. Uno de sus herederos, de los que ya hemos hablado, y ustedes han hablado mucho de él, Jean-Mathieu Rimbaud, escribió apenas 5 años después de la muerte física de Baudelaire, la que la posteridad conoce como la Carta del Vidente, y donde dice que exalta a Baudelaire y lo considera un verdadero dios. En efecto, Baudelaire, como lo haría el fulgurante adolescente de Charleville, se atrevió a ir al fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo y ver lo que otros habían creído ver. Bueno, yo creo que con los comentarios, con las preguntas de todos ustedes, podemos redondear este tercer tema. Doctor Girarte, Vicente querido, muchísimas gracias. Tenemos, sí, ya algunas preguntas. Muchas felicitaciones y saludos desde diferentes lugares de la República, desde donde están disfrutando este curso o nos están acompañando a disfrutarlo todos. Nos pregunta Gustavo Santana, que desde tu punto de vista, ¿en qué escritores mexicanos dice, de su época, entiendo de tu época, contemporáneos tuyos, se puede apreciar alguna influencia de Baudelaire? Quizá también podríamos abrir la pregunta, quizá a contemporáneos de la época de Baudelaire, tú que eres especialista en siglo XIX. Bueno, ¿cuándo llega Baudelaire a México? ¿Cuándo está preparada la sensibilidad para recibirlo? Creo que a fines del siglo XIX. Y esto lo dice José Juan Tablada en su libro de Memorias, cuando dice que la influencia de Baudelaire no fue aquilatada de manera suficiente. Lo que hizo su generación fue adoptar el mal de las Galias, así lo dice, y imitar lo superficial de Baudelaire sin ir hasta el fondo. Sin embargo, en sus memorias también dice Tablada cómo su generación supo entender lo que eran pues autores contemporáneos de Baudelaire que no fueron tan importantes en su tiempo, pero que con el paso de los años sí lo fueron para los que hicieron la revista Moderna. La revista Moderna publicó varios poemas de Baudelaire y estoy pensando que en el prólogo que hizo
Jorge von Ziegler a la revista Azul, y después hizo el maestro Héctor Valdés el prólogo a la revista Moderna, que fue la sucesora de la revista Azul. Las dos son emblemas de la literatura mexicana de fin de siglo y recogen la influencia, por supuesto, de Baudelaire. Bueno, tan es así que, como bien lo dijimos en una sesión anterior, Luis Cherubina bautizó a su perro Baudelaire. Tiene un poema a su perro que está muriendo y se llamaba Baudelaire. Había una gran afinidad. Ahora, la pregunta de qué poetas contemporáneos están influidos por Baudelaire, pues yo creo que todos, o sea, todo artista que quiera hacer algo en la vida, que quiera ver la escritura como un todo y ejercer la crítica como un arte más y no como obra de un charlatán que repite lo que los manuales le dicen, pues todo artista en el fondo está influido por Baudelaire. Baudelaire nos enseñó a que la labor del crítico, la labor del artista que trata con las palabras, es ser poeta en todos los campos. Como dijo Baudelaire, y lo hemos dicho muchas veces, sé poeta incluso en la prosa. Y todo lo que tocaba en sus manos se convertía en poesía, fuera crítica de arte, fuera ensayos íntimos, fueran poemas en prosa. Todo, la obligación de un artista es tensar el lenguaje. Como decía Mallarmé, uno de los herederos de Baudelaire, lo decía con este cinismo característico de él, entre el humo de su cigarro, decía, ¿a poco en verdad existe la prosa? O sea, él lo que quería decir es que cuando hay voluntad de estilo, existe una búsqueda poética del lenguaje. Poeta no es solo el que escribe en verso, sino poeta es todo el que intenta la aventura total con las palabras. Muchas gracias, Vicente. Silvia Peláez, nuestra querida amiga Silvia Peláez, te agradece. Saludos, Silvia. Muchas gracias. A mi querido y admirado doctor Vicente Quirarte, así dice, y pregunta, con respecto a lo que comentabas del tiempo, si existe alguna relación entre Baudelaire y los poetas metafísicos. Bueno, esa es una pregunta difícil en los poetas metafísicos. Bueno, yo creo que sí, tiene que haberla. Lo que pasa es que Baudelaire, él hablaba del tedio, que es la enfermedad del tiempo, de la enfermedad del siglo XIX, y él la exalta mucho más. Los poetas metafísicos ingleses, como sea, encontraban esta plenitud en otra forma de búsqueda, pero Baudelaire la sufría enormemente en esta búsqueda de los paraísos artificiales. Por eso la droga servía para expandir los sentidos y encontrar este combate al tiempo. Por eso habla de la cámara doble, este espacio donde se refugia de la tiranía del tiempo, que nos obliga a que exista un horario determinado y a buscar permanentemente el absoluto. Mónica Zarco te pregunta cómo influyó en Debussy Charles Baudelaire. ¿Cómo influyó en Debussy? No tengo idea. Okay. No tengo idea, digo, perdón por mi ignorancia, pero no sé cómo. Me gusta que se llame Mónica Zarco, digo, parece. Zarco sí, Zarco, el mexicano Zarco, tuvo influencia de Baudelaire al mismo tiempo que Baudelaire escribía sus crónicas sobre la ciudad, sus poemas en prosa. Zarco escribía textos que no tienen nada que ver con el cuadro de costumbres. O sea, hay una relación. Ahora,
¿Qué influencia hay de Sartre en Debussy? Pues, por supuesto, perdón, de Baudelaire en Debussy, pues sí la hay, pero yo no sé porque no soy experto en música, entonces voy a decir puras tonterías. No sé, Mónica, no la puedo contestar. Aquí hay una pregunta un poco más extensa de Adrián Linares Sánchez, pero me parece interesante. Él te pregunta sobre el título que iba a recibir Las Flores del Mal, las lesbianas y su impacto en México. Él explica que dentro del contexto victoriano que se acrecienta conforme avanza el siglo XIX, el título de las lesbianas no solo escandalizó a la sociedad europea, sino también a la nacional. Si mal no recuerda, dice Adrián Linares, era tanto el tabú que incluso en la literatura mexicana pocas veces se puede observar la voz explícita de lesbianas, aunque no por ello se hiciera referencia a la relación sexoafectiva entre dos mujeres. Entonces te pregunta, ¿en qué obra literaria o periodística de México, si sabes, aparece por primera vez la voz lesbiana o si considerarías que ambas, safismo y lesbianismo, se alternaron indistintamente en las páginas finiseculares de nuestro país? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que más que pregunta es una manifestación de principios. Estoy de acuerdo con lo que señalas, muy bien visto. Creo que la referencia más que recuerdo en este momento es en la novela en el libro de Fren Rebolledo, el libro de poemas Caro Victrix, que es de principios del siglo XX, donde aparece un poema donde dos mujeres están haciendo una escena erótica. Ese beso de Safo se llama el poema, refleja este enfrentamiento de dos cuerpos femeninos, aunque antes tal vez en ciertos poemas de Díaz Mirón aparece la idea de la figura de una mujer con otra mujer, pero siempre se trata de escenas lejanas en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, a nadie le escandaliza los desnudos de Cleopatra en los poemas de Díaz Mirón porque aparecen en otra época. En cambio, cuando José Juan Tablada publica Misa Negra, el poema es condenado por la primera dama de manera inmediata. Y yo creo que el poema de Fren Rebolledo sería el punto de partida, y todo el libro en general es un libro de un erotismo muy delicado, muy refinado, Caro Victrix, carne victoriosa, sin el cual no se entendería el erotismo que caracterizó, o que caracterizía después a un libro como Zozobra de Ramón López Velarde. Sin Efrén Rebolledo no se entiende la aparición de López Velarde, como también Rebolledo constituiría una especie de heredero de la búsqueda que en su juventud realizó Nervo, Amado Nervo. Desgraciadamente después se fue por un catolicismo trasnochado, por una devoción mística que se resolvió de una manera muy facilona, pero sus primeros libros, hablan de esta sensibilidad decadentista que estaba preparada para recibir la influencia de Baudelaire. Yo no sé, ¿cuál es la pregunta? La pregunta de quién la hizo, este planteamiento, ¿quién la hizo? Mirna. Permíteme un segundo, porque lo acabo. Porque es que le quiero preguntar, no sé si conoce el libro de Bram de Gistra, Ídolos de Perversidad, porque tanto en este libro como el de José Ricardo Chávez hay una aproximación muy precisa a lo que fue la cultura de fin de siglo. Y esta aparición, hay otro libro suyo de José Ricardo Chávez, publicado por nuestra UNAM, que se titula Andróginos, donde examina esta semejanza de sexos a fines del siglo XIX y principios
del 20. Sí, es un tema muy interesante. Es Adrián Linares Sánchez. Muy bien, Adrián. Muy bien. Entonces, yo lo invito, si es que no conoces este libro, el de Hernán Gistra es un libro fundamental. Y José Ricardo Chávez, que es gran lector de este libro de Gistra, también ha hecho un libro llamado México Heterodoxo, donde analiza en varios ensayos eh, la influencia de otras doctrinas, de otras ideas contrarias a la ortodoxia que México en ese entonces cultivaba. Hemos tenido varios comentarios muy elogiosos y aquí quiero aprovechar para agradecerle a Julián Legargazón su participación sobre las lecturas que nos hizo de estos poemas de Charles Baudelaire. Entonces quisiera aprovechar para anunciar que a partir del próximo jueves 27 de mayo estará en la plataforma de Cultura en Directo. Tendremos ahí los poemas que hemos visto a lo largo de estas sesiones. Entonces, pues aprovecho para hacer este comentario. Y te pregunta José Natarén si crees que podría surgir algún poeta tan visionario como Baudelaire en esta época, o es un fenómeno exclusivo de su época. No, yo creo que retomando el comentario que hicimos hace un momento, Baudelaire nos obliga a ir hacia adelante, a ver, así como dice Rimbaud, yo he visto lo que otros hombres han creído ver. Eso es un eco de lo que Baudelaire dijo cuando mencionó que el poeta debía ir al fondo de lo desconocido para encontrar lo nuevo. Pero finalmente eso también lo había vaticinado ya un poeta de la Edad Media como François Villon. O sea, el poeta siempre está al margen, debe estar al margen de la sociedad para permitir el avance de la misma. A cada momento, quizá no reconocemos el Baudelaire que ha surgido, pero todos los escritores tienen algo de ese autor. Un autor miliar como Baudelaire nos marca de manera indeleble y nos obliga a ver las cosas de la forma en que lo mira, o sea, de otra aproximación a la realidad. Pero si buscáramos una ecuación, pues podríamos pensar en la fiesta del intelecto, que es la poesía de Paul Valéry y la poesía de contemporáneos, pero también en el otro extremo, eso sería como, en el otro extremo estaría el delirio que trajo como consecuencia Rimbaud y de ahí se derivó hacia el surrealismo. Por eso existe, sin la presencia de Rimbaud, no se explica la aparición de las vanguardias. Baudelaire fue el principio del arte moderno cuando defendió el color de Delacroix y anticipó el impresionismo. Y el impresionismo, como sabemos, es el principio de las vanguardias. Y pues sí, la obligación de todo artista es seguir el camino trazado por Baudelaire. No digo imitarlo sería muy fácil, bueno, no fácil, pero sí sería una tarea que nos simplificaría el camino, pero sí tratar de entender su ejemplo. ¿Qué quiso decir Baudelaire? Pues, Vicente Quirarte, muchísimas gracias por estas 3 sesiones. Muchas gracias por habernos permitido acompañarte a lo largo de ellas. Le agradezco al público que nos ha seguido. Por supuesto, agradezco mucho también a Julián Legargazón, sus lecturas, al equipo de Grandes Maestros y al equipo de Cultura en Directo que las ha hecho posibles, pero sobre todo a ti,
por habernos traído de vuelta a Baudelaire, a nuestros corazones, a nuestras lecturas, en fin. Muchas, muchas gracias. El agradecido soy yo, querida Mirna, a todos los que nos han seguido, a todo tu magnífico equipo. Muchas gracias por su ayuda, muchas gracias por su paciencia, sobre todo, y nos veremos muy pronto. Muchas gracias.